en el denominado derecho colectivo de trabajo, ha dado lugar pues, al reconocimiento de un conjunto de derechos. Y estos derechos pues, son relativos a la sindicación, a la negociación colectiva y a la huelga. Prácticamente no se podría hablar de manera aislada el contexto de la libertad sindical sin hablar de la negociación colectiva y la huelga. En ese sentido, ¿no? La libertad sindical es un derecho humano, o sea, considerado a ese nivel, es un derecho humano de contenido amplio que permite que los trabajadores y a los empleadores constituyan e irse libremente a las organizaciones sindicales para la defensa y la promoción de sus debidos intereses. ¿De dónde sacamos esta idea? Debemos entender que el marco legal que inspira esta, 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 magna, esta magna concepción de derecho humano eh, proviene del convenio 87 de la OIT, que es el convenio base que se titula Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación. Hay que entender también que su artículo 2 prácticamente subroga esta ponencia, en el cual indica que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. La siguiente filmina, por favor. Entonces, vamos a este punto. La libertad sindical, ¿cómo se tiene que ver? Se tiene que ver desde un punto de vista personal, pero también colectivo. Personal desde el punto de vista que el suscrito tiene la libertad de sindicalizarse, de afiliarse a un sindicato y también conformarlo a sí mismo, así como persona individual tengo yo la libertad de afiliarme a un sindicato o desafiliarme también, porque a lo mejor mis intereses no se cohesionan con ese gremio. Esa libertad está sencillamente ya materializada en nuestra Constitución. Luego vamos a referirlo. En este sentido, ¿cómo vemos la libertad sindical? Desde el punto de vista individual, es de que toda persona puede crear sindicatos, afiliarse y desafiliarse, sin ninguna presión alguna. Asimismo, ¿cómo lo podemos ver desde el punto de vista colectivo? De que desde el punto de vista colectivo, aquí sí vamos a referirnos a otros conceptos, que es la negociación colectiva y la huelga. ¿Por qué? La libertad sindical, ¿no? Si bien es claro, de acuerdo al artículo 2 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, establece que reconoce a los trabajadores el derecho de la sindicación sin autorización previa para el estudio, desarrollo, protección y defensa de sus derechos e intereses y el mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. Asimismo, acá dice la norma, que la afiliación es libre y voluntaria. Acá nos estamos refiriendo a la libertad sindical individual. No puede condicionarse el empleo de un trabajador a la afiliación, no afiliación o desafiliación, obligársele a formar parte de un sindicato o impedirle a que él haga la constitución o registro de un sindicato. Entonces acá vemos en la norma que hay una protección de la libertad sindical a manera individual. Pero asimismo, cuando nosotros ya nos referimos desde el contexto colectivo, ya vamos a referirnos de manera concreta a los otros dos derechos que nuestra Constitución también consagra, la negociación colectiva y la huelga. Y es más, podríamos hacer un pequeño silogismo, a manera de introducción, es de que sin la constitución de sindicatos no podríamos arribar a una negociación colectiva.
Y si es que una negociación colectiva no se desarrolla de acuerdo a ley, no podríamos arribar a una huelga. Podríamos utilizar ese silogismo, esa relación, ¿no? Entonces, podemos ver en esta etapa introductoria que tanto el concepto de sindicación, la negociación colectiva y la huelga, ¿no? Son un conjunto de derechos muy relacionados, muy relacionados. A ver, continuamos. ¿Podemos, por favor, seguir con la siguiente diapositiva? Muy bien, acá vamos a plantear un concepto de acuerdo a la introducción que hemos realizado, cogiendo ciertas pinceladas del convenio 87, convenio sobre la libertad sindical y la protección de derechos de sindicación de la OIT, y también lo que el artículo 2 y 3 del texto único ordenado de la Ley de Organizaciones Colectivas de Trabajo nos orienta, ¿no? Entonces, vamos a repasar este concepto para de ahí a empezar a hacer eso un poquito más práctico. La libertad sindical es un derecho humano de contenido amplio que permite a los trabajadores y los empleadores constituir y adherirse libremente a las organizaciones sindicales para la defensa y promoción de sus intereses. Muy bien, debemos resaltar, ¿no? Como fuentes de este concepto que la piedra angular en materias de instrumentos internacionales de esta temática está conformado por dos convenios. De la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, el convenio 87 que les he citado, que esta ha sido ratificada por el Estado peruano el 2 de marzo de 1960, y el convenio sobre el derecho de sindicación y la negociación colectiva, convenio número 98, el cual esta ha sido ratificada por el Estado peruano el 13 de marzo de 1964. Eh, Estos convenios no consagran ya de manera internacional estos derechos fundamentales. Desarrollan también con mucha amplitud los alcances y los derechos específicos que forman parte eh, con un contenido obviamente protegido y que exige también a todos los suscribientes de estos convenios a que exista pues un marco legal de protección continua tanto a estos tres derechos, ¿no? Muy bien. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? A ver, aquí vamos a hacer una pequeña revisión de las normas internacionales más resaltantes y los convenios que, bueno, evidentemente el Perú ha suscrito. Tenemos, por ejemplo, a manera de referencia, el convenio 29, convenio sobre el trabajo forzoso, el convenio 87, convenio sobre la libertad sindical, ¿no? Que ya lo hemos referido, el convenio 98, convenio sobre el derecho a la sindicación y la organización que hemos referido, el convenio 100, convenio sobre igualdad de remuneraciones, el convenio 105, que es el convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, el convenio 111, convenio sobre la discriminación eh, entre empleo y ocupación, el convenio 138, convenio sobre la edad mínima para poder laborar, convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Esto lo vamos a ver desde un contexto de protección penal. Esto es coordinado con la coordinadora para poderles alcanzar unas separatas y unas pequeñas separatitas para reforzar lo que se está conversando en esta charla y ahondar un poquito más el contexto conceptual de lo que estamos conversando. Siguiente línea, por favor. Siguiente línea, por favor. Muy bien. Ahora, en lo que concierne a la protección jurídica nacional, en primera instancia, tenemos el artículo 21 de la Constitución. ¿Qué es lo que indica el artículo 28 de la Constitución? Que el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, cautela su ejercicio democrático,
Entre ellas, garantiza la libertad sindical. Ojo, aquí vemos de que constitucionalmente existe una validación respecto a los diversos tratados y normas supranacionales. Asimismo, fomenta la negociación colectiva y promueve las formas de solución pacífica de los conflictos laborales. El convenio colectivo tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado, o sea, tiene carácter de regulación entre las partes. Y asimismo regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala también aquí hay que entender de que el derecho de huelga no es un derecho absoluto, sino es un derecho regulado. Sonará un poco contradictorio, ¿no? A que a veces cuando uno habla sobre derechos constitucionales tiene un cierto arraigo de derechos absolutos. Sin embargo, en este contexto, se debe de precisar de que el derecho de huelga es un derecho debidamente regulado y eso lo vamos a realizar en su debido momento. Asimismo, tenemos el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento y también sus modificaciones que nos ponen el marco jurídico respecto a la libertad sindical, al contexto de la negociación colectiva y también al derecho de huelga. Entonces, nos regula un marco legal respecto a cómo se tienen que hacer estos procedimientos. Esto vincula al sector privado. Hay que tener en cuenta que también existe una ley de negociación colectiva en el sector estatal, que es la ley 3.1188, la cual tiene su ley y su debido reglamento. En ese sentido, este, bueno, tanto el sector público y el privado tienen sus normas respectivas para desarrollar este, este contexto de la negociación colectiva. Tenemos la ley 27556, que es la ley que crea el registro de organizaciones sindicales de servidores públicos. Esto es para el contexto del sector público. Se crea el ROS, el conocido ROS, que registra la constitución de las organizaciones sindicales. Asimismo, el contexto de la ley 357, ley de servicios civiles y reglamento, establecían algunas regulaciones sobre cómo desarrollar el contexto de huelga. Sin embargo, estas ya han sido superadas, ¿no?, por esta norma especial, la 31188, que es una ley más específica que regula pues, la negociación colectiva en el sector estatal. La siguiente figura, por favor. La siguiente. Un momentito, por favor. Muy bien, hasta que, bueno, seguimos. Complementando lo anterior, hay que precisar también de que a nivel del Tribunal Constitucional han habido diversos pronunciamientos que han planteado incluso interpretaciones de la norma y hasta han conceptualizado el contexto de la libertad sindical, que es un derecho no limitativo, sino que por el contrario debe interpretarse de la manera más amplia posible. Esto validando lógicamente los acuerdos, los tratados supranacionales, entre ellos, como ya citamos, el convenio 087 de la OIT, la cual le da ese rango, esa amplitud. Entonces, acá te podríamos decir, el contenido esencial de este derecho no puede agotarse en aspectos orgánicos y funcionales, sino que es un núcleo que debe de entenderse de una manera amplia. Eso lo tenemos como parte de la exposición del expediente 1469-2002
acción de amparo TC. Entonces, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que deja entender este pronunciamiento? La libertad sindical no puede ser limitada por ninguna norma, ni por la Constitución, y mucho menos por normas de rango reglamentario, dado que este pues es un derecho amplio y también pues es un derecho natural al ser humano. En suma, la libertad sindical puede definirse como aquel derecho de naturaleza compleja, de titularidad tanto individual como colectiva, como lo habíamos indicado, ¿no? Desde la perspectiva individual, la posibilidad de que el trabajador pues, pueda constituir y afiliarse o desafiliarse también en un sindicato, mientras que desde la perspectiva colectiva pues, se trataría del derecho de las organizaciones sindicales a elaborar sus estatutos, a desarrollar ampliamente sus actividades, a afiliarse a otros organismos de carácter sindical de, de mayor, eh, de mayor grado, ¿no? Entre ellas una federación, una confederación. Comprendido así también el derecho de la negociación colectiva, como lo habíamos precisado, y el ejercicio de la huelga, ¿no? Entonces, eh, existe pues todo un marco legal respecto a esta promoción de este derecho. Eh, ¿Podríamos tener ahí las diapositivas, por favor? Sí, un momentito, por favor. Ya. Bueno, mientras vamos viendo el contexto de las diapositivas, también hay que precisar de que existen precedentes vinculantes. Entre ellos, podríamos citar algunas casaciones, ¿no? Como es la casación laboral 7111-2024 Lima, del 12 de enero de 2015, que establece cuáles son los actos que constituyen la libertad sindical y consagra precisamente lo que estábamos conversando hace unos minutos de que el derecho a libertad sindical pues, es un derecho amplio, no es un derecho que se tenga que limitar vanamente con normas que afecten esa amplitud, esa cobertura, y que tampoco se podría pues regular con normas que son pues de tracto reglamentario que buscan más bien soslayar este derecho y más bien pretenden pues limitarlo, atentando así, ¿no? Atentando así de esta manera con lo establecido en los convenios supranacionales a nivel de la OIT. Asimismo, también tenemos otra casación laboral, la 5481 de 2015, que establecen cuáles son los alcances del fuero de protección sindical. Aquí hablamos sobre el contexto de las licencias, pero no solamente las licencias sindicales, ¿eh? Acá nos vamos a referir en el contexto de que dentro del fuero sindical, si uno forma parte de un organismo sindical, no puede ser despedido de manera arbitraria solamente por el hecho que sea secretario general o secretario de defensa o secretario de organización de este gremio. Entonces, existe, en esta casación se da esos alcances de protección respecto al fuero sindical. Lógico, salvo que esta persona, este secretario general o este directivo cometa pues falta grave y esté sujeto a un procedimiento administrativo sancionador. A ver, pasemos a otra casación laboral, la 12816-2015, en la cual establece, ¿no? Y da unas pautas muy interesantes respecto a la nulidad del despido por despido arbitrario, por la afiliación sindical o participación de actividades sindicales. Este caso, ¿qué es lo que prevé? Eh, como ustedes sabrán, en el marco de las actividades sindicales, pues tienen que hacer diversas gestiones gremiales inherentes a dicha organización y no puede existir normas que limiten esa actividad. Se pueden llegar a ciertos consensos en cuanto de repente horas de salida, participaciones en determinadas reuniones de repente con la federación, con la confederación, de repente una reunión del secretario general con algún congresista o con alguna
alguna comisión especializada en ese contexto, actividades que estén muy ligadas, ¿no? Y específicamente atendibles a la actividad gremial. Entonces, en este sentido, este caso justo, esta casación laboral justamente trata de un despido que se le hizo a un secretario general, a un integrante de la directiva gremial, precisamente por participar en actividades netamente sindicales. El contexto de la tramitación de la huelga, bueno, uno tiene que acercarse con toda la documentación correspondiente a la Autoridad Nacional de Trabajo para que, ¿no?, se inicie el procedimiento respectivo, notificar algunas documentaciones, requerimientos gremiales o en protección de sus integrantes, ¿no? Entonces, la norma y el empleador no podría limitar, no podría negarle tampoco una licencia de esta naturaleza a algún integrante gremial. Asimismo, citamos también una casación muy interesante, la cual la que la tengo, establece lo siguiente, ¿no? Hay, a nivel del TC, se han planteado unas acciones de inconstitucionalidad que limitaban la libertad sindical precisamente en los expedientes 003-2013, 004-2013, acumulados estos del 3 de septiembre de 2015. Demanda de inconstitucionalidad sobre las leyes 29.812, 29.915, que es sobre las Doctor, leyes de presupuesto. Sí. disculpe, ¿Aló? disculpe que lo interrumpa. Sí, le quería comentar, y como usted tiene el anfitrión ahora, ¿podría usted poder compartir o en todo caso, como ahorita no me permite compartir, me podría poner a mí para poder volverla a compartir? ¿Cómo hago ese tema? ¿Cómo hago para que usted pueda compartir? Sí, solamente estoy como dirección de trabajo, me cambia como anfitrión o coanfitrión. Ahí cuando dice dirección de panelista, dirección de trabajo, ahí hay 3 puntitos Ya, 2 puntos. Y que y hago ahí les... permitir hacer anfitrión. ¿Desea Sí, cambiar de por anfitrión? favor. Sí, ya, listo. Ya usted sabe la Listo, anfitriona. ahora sí. Sí, para que me permita compartir. Listo, ya estamos, Ya. ahora sí. A ver, Gracias. aquí, en este pronunciamiento de acción de inconstitucionalidad, el TC se pronuncia sobre, bueno, un contexto que marcaba ciertas pautas que prohibían la negociación colectiva en el contexto, pues, de las leyes de presupuesto. Ustedes hablan de que toda ley de presupuesto tiene el dichoso artículo 6, ¿no?, en el cual nos establece todas las medidas restrictivas presupuestales para prácticamente dejar pocas esperanzas de poder llegar a una negociación colectiva a nivel del sector estatal. Entonces, esta sentencia justamente se pronuncia sobre ese contexto, ¿no?, de que no puede haber ninguna ley que restrinja este derecho. Asimismo, ¿no? Si bien es claro, pueden existir ciertas limitaciones a nivel presupuestal, estas deben de ser en específico de manera temporal. Entonces, ¿por qué? Porque este tipo de acciones en todo caso desmotivaría. ¿Qué desmotivaría? El contexto puede arribar al contexto de una negociación y estaría limitando también el propio derecho, ¿no? El propio derecho de sindicación y el propio derecho también de arribar a la negociación colectiva. Entonces, hay que tener bien claro de que si existen normas restrictivas a estos derechos, o en todo caso existen normas que establecen que no se puede poner en un pliego, una propuesta de negociación colectiva
temas que se vinculen a la mejora remunerativa o temas de esa índole, entonces estarían pues afectando este aspecto amplio del derecho, de este derecho, ¿no? Si bien es claro, a nivel normativo existen ciertas regulaciones que procuran hacer un trámite adecuado de esta gestión. Sin embargo, pueden tener, en el imaginario, pueden salir algunas normas, hay que estar muy atentos en las leyes de presupuesto, de que no pongan candado al desarrollo normal de estos derechos. Por eso, en ese sentido, si es que existiera algún tipo de limitación, bueno, existen las acciones a nivel constitucional. Si es una norma con rango de ley que afecta estos derechos, se tendría que plantear pues una acción de inconstitucionalidad. Y si en todo caso es una norma a nivel reglamentario o de menor jerarquía a la ley, se tendría que plantear pues una acción popular, según sea el caso, ¿no? Entonces, hay que estar siempre muy atentos con las normas, con estas normas restrictivas que lo único que a veces pretenden es de repente establecer eh, unos candados, ¿no? Que puedan limitar el aspecto, el aspecto negocial, al cual aspiran los derechos, estos derechos amplios, y a los que también, bajo la cierta naturaleza, las normas pues, que regulan estos espectros pretenden hacer. A ver, vamos aquí a pasar a los fines de las organizaciones sindicales, ¿no? Entonces, ya hemos hecho una revisión prácticamente conceptual de lo que funciona la libertad sindical, y también lo que tenemos que también establecer es de que el Estado y los empleadores y sus representantes no pueden eh, establecer restricciones, coacciones para que este derecho se desarrolle. Tampoco pueden establecer medidas limitativas o coerciones de tracto de hostigamiento laboral para que el trabajador no desarrolle de manera idónea su función de, representantes de estos organismos sindicales. Y ante este contexto, pues siempre hay que estar muy atentos con la finalidad de establecer las denuncias respectivas, tanto a SUNAFIL o a servir, si es el caso de que fuera un organismo del sector público. Ahora, hay que tener en cuenta que las organizaciones sindicales, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de sus fines, ¿no? ¿Para qué nosotros conformamos, bajo el contexto de la libertad sindical, para qué conformamos sindicatos? Muy bien, para representar el conjunto de trabajadores comprendidos en algún ámbito en los conflictos, controversias y reclamaciones de naturaleza colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el sindicato puede representar, y es más, tiene la representación jurídica de todos sus afiliados. Pueden plantear a título de todos sus afiliados una demanda, una acción popular, puede establecer, cumpliendo las normas respectivas, una acción de constitucionalidad, puede plantear acciones bajo la nueva ley procesal de trabajo, dependiendo cuáles sean los conflictos que se generen con el empleador, ¿no? Y cuáles también sean la naturaleza pues, de este tipo de reclamaciones. Porque también de manera individual el sindicato puede asesorar y puede brindar las facilidades correspondientes a su afiliado. Aunque por su naturaleza tiene que ser el contexto de manera colectiva. Pero eso no limita a que el sindicato pueda darle las facilidades pertinentes, el asesoramiento y sobre todo la protección individual a cada uno de sus integrantes, ¿no? de sus afiliados. Celebrar
convenciones colectivas, ¿no? La gran negociación colectiva, exigir su cumplimiento y ejercer los derechos y acciones, eh, sus acciones que se originen de estos. Cuando uno suscribe, pues, el contexto, las actas, o se suscriben las actas de negociaciones colectivas, definitivamente existen compromisos. Ya sabemos de que este documento tiene carácter vinculante, tiene carácter de ley entre las partes, y se debe de exigir su debido cumplimiento. En el caso del sector público, una vez que se suscribe este convenio, se conforma una comisión de seguimiento con la finalidad de asegurar la ejecución de este convenio. Y en caso de que no exista una adecuada ejecución de estos, pues se pueden recurrir a las vías correspondientes. En primera instancia, el Poder de la Autoridad Nacional de Trabajo a servir, y si esa instancia administrativa no resulta, pues se tendría que judicializar la ejecución del acuerdo correspondiente que tal vez el empleador pretenda negarse a ejecutar. Promover la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas, cajas, fondos, en general, organismos de auxilio y promoción social de sus miembros. Yo tengo una experiencia con uno de los sindicatos que asesoran. Ellos han conformado un fondo intangible. Bueno, le han puesto ese rótulo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo ellos han creado este fondo? De la cuota sindical, ellos ya han estructurado y han aprobado mediante Asamblea General un porcentaje de esa cuota sindical, la asignan a un fondo, pero para el trabajador, para el afiliado, trabajador afiliado. Supongamos, ¿no? Si tenemos una cuota sindical de 30 soles, 5 soles se asignan para este fondo, y en el trayecto del tiempo que tú permaneces afiliado, se te devuelve esa retención. En ese sentido, ¿no? Bueno, se ha creado un fondo, pues el de contingencia. En el momento que uno cesa o renuncia de ese gremio sindical, se le liquida las cuotas que se han retenido y se le entrega. Asimismo, ellos, otro sindicato ha creado un fondo de seguro. ¿En qué comprendía este fondo de seguro? Que de la cuota se retenía un porcentaje de la cuota sindical, y esto se destinaba para el fallecimiento de su cónyuge, y en caso de titular se duplicaba el aporte realizado. Entonces, en la época de pandemia, ese fondo sirvió de mucho para muchas personas que lamentablemente carecieron, ¿no? por el COVID, y yo he presenciado que, es más, era hasta la primera asignación que tenían en el momento que había un deceso tanto del titular como del fondo. Entonces, en ese contexto podríamos nosotros ver de que esos gremios sindicales han hecho un adecuado ejercicio de esta promoción e integración del desarrollo de fondos pro afiliado. Otra de las actividades que podría realizar el sindicato es, bueno, promover el mejoramiento cultural, la educación en general, técnica gremial de sus miembros, ¿no? Hacer, pues, convenios con alguna universidad, institutos y todo ello, generarle, pues, algunas becas y becas para sus afiliados. Pero así como existe, pues, esta cobertura de acciones, también existen algunas limitaciones que la misma ley lo establece, ¿no? Obviamente, dentro de estos impedimentos, pues, estas organizaciones sindicales, pues, no pueden dedicarse a asuntos de política partidaria, a asuntos, pues, que menoscaben la propia libertad sindical, o menoscaben también el espectro de los acuerdos y las normas que regulan estos derechos. Tampoco, pues, no se podría, pues,
tener una organización sindical que realice pues acciones directas o indirectas sobre los trabajadores, con la finalidad pues de que ingresen o se requieren de un determinado gremio sindical, ¿no? ¿No? Entre algunas acciones que podrían estar pues contrarias a la ley y al orden público, ¿no? Por ejemplo, generar pues ciertos motivos, ciertas afectaciones a la propiedad del empleador de manera injustificada, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades definitivamente están pues dentro del marco de impedimento, ¿no? Para ser miembro de un sindicato, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, en principio ser trabajador de la empresa, estar en actividad, estar en actividad, no formar parte del personal de dirección o desempeñar un cargo de confianza. Y bueno, tampoco estar pues afiliado a otro gremio sindical, ¿no? Es una prohibición expresa de que el trabajador solamente puede estar inscrito, puede estar agremiado a un organismo sindical. En lo que concierne al personal de dirección o personal que desempeña cargo de confianza, ¿no? Ellos no podrían sindicalizarse, pero existe una salvedad, salvo que el estatuto de manera expresa lo permita, el estatuto interno del sindicato. Si lo permite, bueno, pero si no lo permite, definitivamente ellos no podrían afiliarse a un organismo sindical. Para ser miembro de un sindicato, pues en principio tienes que ser trabajador activo de la empresa. ¿Qué pasa con los señores cesantes, ¿no? Definitivamente los señores cesantes no podrían ni ser directivos ni formar parte del sindicato, porque el fin del sindicato es el trabajador en actividad. Que el sindicato pueda ampliar una cobertura de sus cesantes, o sea, sus afiliados cesantes, bueno, lo puede hacer. Al menos asesor de un sindicato que sí realice ese tipo de actividades. O sea, a los 2 años, tú siendo afiliado de un sindicato, te siguen asesorando lo que concierne pues hacer la documentación pertinente para que paguen los CPS, los derechos laborales correspondientes, ¿no? Precise también de que no puede formar parte del sindicato si tiene personas de dirección o de confianza, salvo el estatuto político. Y también otra limitación después de que tú solamente puedes formar parte de un gremio nacional. Puede ser afiliado, como de dos, de tres, solamente. El contexto de ser afiliado es un contexto inherente a la persona, pues ya hemos citado que el derecho de la libertad sindical, porque eso es un derecho supremo, es un derecho que no se puede limitar. Entonces, bajo ese contexto es inherente al ser humano. No puede ser transferido, no puede ser delegado por ningún motivo, completamente personalísimo. Aquí hacemos un comentario para la constitución de sindicatos, que mínimo se necesitan 20 trabajadores, y 50 en el caso, ¿no?, de otro tipo de sindicato, ¿no? Sobre el registro del sindicato. Ahora, acá traigo a colación el contexto de cómo formar un sindicato. Imaginemos de que estamos conformando, tenemos 60 personas que deciden, son trabajadores activos que deciden conformar un sindicato. Entonces ellos tendrán que hacer una autoconvocatoria, nombrar una especie de director de debates y establecer en la Asamblea General, plantear la voluntad de que se quiere conformar el sindicato, con la finalidad pues, de que este sindicato cumpla con la inscripción correspondiente de los registros de la Autoridad de Trabajo. Sin el registro formal, bueno, el sindicato no podría realizar las actividades de representación, mucho menos las actividades gremiales de acuerdo a la ley. Es por eso que cada vez que existen estas actividades de huelga
existen estas actividades de la ley de la negociación colectiva, solicitan el ROS actualizado. Entonces siempre hay que tener a la mano estos documentos con la finalidad de que se pueda tramitar de manera célere este tipo de pedidos. El registro de este sindicato, ¿qué es lo que hace? Le confiere una personería gremial. En algunas instituciones, me recuerdo en la PNP, no solamente querían el ROS, sino también querían de que esté inscrito en registros públicos. La inscripción en registros públicos no es necesaria, salvo pues ustedes se constituyen como una asociación o algo por el estilo. Pero para el funcionamiento del sindicato y para los trámites correspondientes del gremio, no requieren la inscripción en SUNAR, para nada. Pero lo que sí se necesita es el registro correspondiente de su sindicato ante la Autoridad Nacional de Trabajo, ¿no? Porque de esa manera, ¿qué adquiere este organismo sindical? La personería gremial, para que de esta manera tú puedas desarrollar el derecho de sindicación, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga, ¿no? Entonces, hay que tener siempre presente este aspecto. Los sindicatos cumplir este trámite de registro podrán solamente inscribirse en, claro, sí es cierto. Te puedes tú inscribir en el registro de asociaciones para efectos civiles. Claro, esto ya tendrías que hacerlo a nivel de la SUNAR, pero no es obligatorio, por si acaso. Si ustedes desean que su sindicato esté afiliado a nivel de la SUNAR, bueno, tendrán que conformarlo como una asociación, tendrán que elaborar su minuta y establecer pues el trámite de inscripción correspondiente ante el registro público. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se decide, o bueno, existe el contexto de la cancelación del ROS, el registro de los reuniones sindicales? Se puede dar por acuerdo con la Asamblea General de la mayoría absoluta de sus miembros, por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en el estatuto. En el estatuto se tiene que establecer el contexto de las causales de cancelación del registro y liquidación también del sindicato, ¿no? Por pérdida de los requisitos constitutivos. O sea, esto quiere decir qué pasa si en el trayecto del tiempo, si yo necesito como mínimo 20 trabajadores, que en un inicio tenía 60, bueno, solamente me quedo con 12. Entonces ya no cumpliría la exigencia normativa. En ese sentido, sí procedería a la cancelación del registro ROS. Lógicamente que el contexto de la disolución, ¿no? Se produce de pleno derecho y no requiere una declaración judicial previa ni nada de ello. Pero también hay que precisar de que a nivel de Asamblea General se puede acordar la disolución y la liquidación del gremio sindical. Ahora, vamos a introducirnos en el sindicato, ¿no? Los dos organismos de gobierno es tanto la Asamblea General, que lo conforman todos los afiliados, y la Junta Directiva. La Asamblea General es el organismo máximo del sindicato, no tiene funciones específicas de acuerdo a ley, y dime pues diversas cosas que de repente no están reguladas en los estatutos. Asimismo, tienen facultades como máximo órgano del sindicato, ¿no? A elegir a una junta directiva, modificar el estatuto, acordar la fusión o absorción con otras organizaciones sindicales similares o su disolución, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Conformar federaciones, afiliarse a confederaciones, ¿no? Organismos sindicales de mayor rango. Acordar la afiliación o desafiliación, ¿no? De federaciones con federaciones, organismos sindicales a nivel internacional incluso, acordar la enajenación directa y indirecta de bienes que forman parte de su patrimonio sindical,
decidir sobre la expulsión de cualquiera de sus afiliados o la imposición de algunas sanciones disciplinarias. ¿Qué quiere decir ello? ¿No? Dentro de la actividad gremial pueden existir pues inconductas funcionales que puedan afectar el normal desarrollo o la afectación, ¿no? Institucional del mismo organismo. Entonces es importante incluir a nivel de los estatutos internos este tipo de procedimientos. Asimismo, si existiera pues algún tipo de vacíos estatutarios, a nivel de la Asamblea General, como máxima instancia y organismo decisorio del sindicato, pues se podría plantear las soluciones ante aquellos vacíos legales. La Junta Directiva no tiene la representación legal del sindicato, está constituida en la forma y las atribuciones que el estatuto permite. Esto quiere decir, y lo que generalmente se da, que este tipo de junta directiva se elige comúnmente mediante un proceso electoral por 2 años y lógicamente una vez de que ya se realiza todo el contexto del proceso electoral, se valida a nivel pues, actualmente lo que he visto, ¿no? Se valida el nombramiento a nivel de Asamblea General. Para ser miembro de esta junta directiva, evidentemente tienes que ser afiliado a este sindicato y ser pues trabajador activo de dicha empresa. Sin embargo, este tipo de requisitos pues no se da en las federaciones y la confederación. En estos tipos de organismos sindicales el contexto es más abierto. El artículo 25 del texto único ordenado de la Ley de Organizaciones Colectivas de Trabajo, ¿no? Establece que todo miembro del sindicato puede renunciar en cualquier momento, sin perjuicio y obligación de pagar cuotas vencidas, rendir cuentas y manejo de fondos sindicales. La renuncia surte sus efectos sin necesidad de aceptación. Desde el momento que es presentada, la renuncia debe ser comunicada al empleador dentro de los 5 días hábiles formulado. ¿A qué va esto? ¿No? A que, como conversábamos en un inicio, la libertad sindical se da de manera colectiva, pero también de manera individual. Entendiendo que es un derecho amplio, yo me puedo afiliar y me puedo desafiliar del gremio sindical en el momento que yo desee, ¿no? Por el hecho de que yo deba cuotas sindicales, no quiere decir de que eso represente algún obstáculo para yo desafiliarme de ese gremio sindical. Mucho ojo en ese sentido, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando uno ve estos temas de desafiliación. El sindicato también, precisa el artículo 26, ¿no? Tiene una autonomía para fijar en su estatuto la forma de separación temporal o expulsión de sus miembros. Esto quiere decir de que, y esto es sugerente, de que en todos los estatutos se establezca una especie de procedimiento administrativo sancionador para, bueno, inconductas de sus integrantes o su junta directiva o directivos que hayan pues, vulnerado los intereses y el patrimonio de repente del sindicato. En lo que concierne a la decisión de la expulsión o separación temporal de uno de sus miembros, pues esto tiene que establecerse a nivel de Asamblea General. Conversamos también sobre el contexto de la protección, el contexto de protección que implica hablar del fuero sindical. El fuero sindical garantiza a determinados trabajadores de no ser despedidos ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa sin una causa debidamente justificada. Muchas veces nosotros escuchamos o vemos alguna documentación en el cual precisan, ¿no? Justamente al secretario general del sindicato lo han rotado por necesidad de servicio, por necesidad de servicio a la sede pues, que está en Caraballo y en las lomas de Caraballo, cuando el señor pues vive aquí en el Callao y la sede donde siempre él inició sus actividades laborales ha sido aquí en el Callao.
pero ahora, de manera sorpresiva o por aparente necesidad de servicio, lo están derivando a la sede de Caraballo. Entonces, ese tipo de situaciones, hay que tomarlas con mucha pinza y hacer las acciones de denuncia correspondientes. Eh, Hay que tener en cuenta cuando se suscitan este tipo de casos, el contexto de la necesidad de servicio debe ser debidamente fundamentada. ¿En qué sentido? En que ese traslado del trabajador afiliado o directivo debe de ser eh, la medida más exacta o la medida ya única que se podría tomar a nivel de la empresa para que en esa sede, por citar el ejemplo que estoy indicando, se pueda cubrir una necesidad, ¿no? Obviamente, si eso no está debidamente fundamentado, pues eso se puede traducir en un acto de hostigamiento laboral y puede ser eso denunciado respectivamente pues, a las instancias controladoras correspondientes. Servir en el caso de las entidades estatales y SUNAFIL en caso de las entidades que están bajo la CP22. Asimismo, dice acá, ¿no? No es exigible requisitos de sujeción del trabajador cuando su traslado no le impide desempeñar el cargo de dirigente sindical. Lo que sucede, en el caso que yo les estoy indicando, ¿no? Si la sede principal está en el Callao, si el contexto, y es más, la sede del sindicato está aquí en Bellavista, Callao, y al secretario general lo voy a trasladar a Caraballo, a la nueva sede de Caraballo por necesidad de servicio, pudiendo haber hecho una evaluación de repente de personas que viven por esos lugares, y de repente el cambio puede ser más benéfico para el trabajador. Se opta por este señor que justamente vive en Bellavista, que toda su vida es aquí pues, en el Callao, y decido pues enviarlo a Caraballo, ¿no? Entonces ahí vemos un acto completamente contrario al, a la libertad sindical per se, ¿no? A ver, están amparados dentro de este fuero sindical los miembros del sindicato, o sea, sencillamente el afiliado, y el directivo, el que forma parte de la junta directiva, ¿no? Asimismo, el que forma parte pues, de las federaciones y confederaciones, así como sus delegados en lo que concierne a las secciones sindicales. Ahora, en el marco de la negociación colectiva, sí hay un tema muy interesante, porque necesariamente los que conforman este comité no necesariamente son los integrantes de la junta directiva, puede ser cualquier afiliado. Entonces, bajo ese contexto, el fuero sindical o el fuero de protección eh, se extiende a estos integrantes para que se le otorguen las licencias correspondientes mientras dure ¿no? el trámite, la negociación, el trato directo en estas etapas y en las siguientes etapas que puede ser pues, conciliación, proceso, recurrir a arbitraje y también hacer las gestiones de derecho. Acá vamos a irnos un poquito más a un tema muy interesante, que pues, como les comentaba desde un inicio, es un derecho conexo a la libertad sindical, que es la negociación colectiva, ¿no? A nivel de sector privado, vuelvo a citar, esto se regula por el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento, ¿no? Reglamento que ha sido modificado recientemente y que a nivel del sector estatal pues existe una norma, una ley, la 31188 y su reglamento, la cual
eh, regula el trámite correspondiente a este derecho. Las fases son muy similares, tanto en el sector privado como en el sector público. Primero es la presentación de la propuesta de la negociación colectiva, luego es la negociación directa, lo vamos a llamar negociación directa en el sector privado. En el sector público nosotros lo vamos a ver como trato directo. Una vez concluido ello, si no hay negociación, en todo caso se puede recurrir a una conciliación o el extraproceso. Si es que se declara la huelga, a nivel del sector privado se puede establecer el contexto de la mediación y alternativamente también el arbitraje. En lo que concierne al sector público, como les comentaba, tenemos la ley 31.188 de su reglamento. Esto es la ley aplicable a las negociaciones colectivas llevadas a cabo por las organizaciones sindicales de trabajadores estatales, de todas las entidades públicas, de todo el Ejecutivo, de todo lo que concierne el Estado, Poder Judicial, Marina de Guerra del Perú, Ministerio Público, Ministerio de Agricultura, etc. ¿No? Las fases en este sentido están bajo un determinado calendario que la misma norma lo establece. Las propuestas de la negociación colectiva se presentan desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero del año siguiente. Por ejemplo, en este año, 2024, ya se activará, en todo caso, esa parte para recibir este proyecto desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero del año 2025. ¿No? Con ello, hay un trámite respectivo para arribar al trato directo. Luego de ello, si es que no se resuelven algunos requerimientos, se puede ir a la instancia de conciliación. Ahí serán dos escenarios, ¿no? Si es que no se arriba pues, a este proceso, a la conciliación, a establecer todos los acuerdos. Se puede optar por la huelga y también alternativamente, pues negativamente, se puede recurrir al arbitraje. En esta norma vamos a ver una particularidad muy interesante, de que esto se maneja a nivel de dos niveles, ¿sí? Un nivel centralizado y un nivel descentralizado. El nivel centralizado se realiza a través de las confederaciones, ¿no? Entonces, ellos pues tienen un trato directo, prácticamente directo con el Estado. Ellos se reunirán y plantearán pues, su requerimiento ante la presidencia del Consejo de Ministros, mientras que en el caso de los niveles descentralizados será pues el sindicato a nivel interno, a nivel de casa, por decirlo así. Si yo trabajo, a ver, en el Poder Judicial, tengo un sindicato unitario de trabajadores, tendré que hacer mi petitorio a mi empleador, ¿no? Yo lo tendré que hacer de manera directa. Dentro de los lineamientos que la misma ley establece. Y nuevamente acá volvemos a que no son derechos absolutos, sino son pues, derechos debidamente regulados. Dentro de este contexto de la negociación colectiva, ¿no? Tanto participa la parte sindical como la parte representante del empleador. Entonces, ambos sujetos de negociación colectiva deben estar debidamente autorizados. En el caso de los gremios sindicales, en la gran mayoría de casos que he visto, siempre se ha establecido o nombrado un comité mediante Asamblea General, y eso es lo que se comunica al empleador con la finalidad de que se alcance ese listado de personas que van a participar en la negociación colectiva conjuntamente con el proyecto de negociación, ¿no? Entonces, usualmente se hace de esa manera. O al menos de los sindicatos que asesoro, en el oficio, en el documento que se comunica la propuesta, detalle quiénes son los integrantes, nombrados en la Asamblea General, incluso está junto al acta, ¿no? Para mejor documentación, y el contexto también de
de la plataforma de requerimientos en cuanto al proyecto, ¿no? Siempre es necesario requerir información. Es indispensable requerir información. Es más, desde mucho antes, yo planteo o trabajo en mi proyecto, yo tengo el derecho de requerir información. ¿Qué tipo de información yo puedo requerir? Si estoy a nivel del Estado, yo puedo solicitar eh, la estructura salarial por grupos ocupacionales, presupuesto analítico de personal, las planillas de remuneraciones de los trabajadores, modalidades de contratación y planes de incorporación de nuevo personal, cuadro de asignaciones del personal, el famoso CAP, manuales de organización y funciones, el MOF, el PROF, ¿no? El reglamento de organización y funciones, el balance de ejecución presupuestal a nivel de la institución, los planes de formación y capacitación para los trabajadores, los planes de modificación de las condiciones de trabajo, seguridad y salud en el trabajo, el plan anual de contrataciones para ver cómo se va a distribuir el, el presupuesto de acuerdo a las contrataciones que se van a realizar o se van a implementar a nivel de esta institución. Los planes de futuras reestructuraciones internas, si que hay alguna implementación de algún proyecto, de algún módulo o alguna variante en cuanto a los servicios que va a ofrecer la empresa, ¿no? Y todas las que resulten pertinentes, ¿no? Generalmente estas informaciones económicas las brinda el MEF en lo que concierne al sector estatal. Y esto también nos lleva a qué cosa, ¿no? Nos lleva a que el comportamiento negocial de ambas partes pues se desarrolle desde un punto de vista de un deber de buena fe, o sea, de un ánimo de querer negociar, porque caso contrario, pues se atendería de que es un acto de mala fe, por ejemplo, el no entregar la información en el plazo establecido, o no solicitar la información que la misma ley, ¿no? Eh, exige que el empleador le lo otorgue. Negarse, por ejemplo, a recibir el proyecto de empleo de convenio colectivo. No querer o no permitir que las personas que van a formar parte del comité, a pesar que les he nombrado en la Asamblea General de Agremiados, no lo conformen. Por ejemplo, si tengo a 3 titulares y uno de ellos, bueno, de repente el empleador no lo quiere tener en mesa, ellos no me pueden obligar a que yo lo retire de manera unilateral o arbitraria. Salvo sea pues un contexto de falta grave, que esté suspendido, que esté destituido, o ya no tenga una relación directa con la empresa. ¿Qué otro caso más? Cuando dilatan demasiado las fechas de negociación o las sesiones para desarrollar la negociación colectiva, o las tardanzas injustificadas y reiteradas, la designación de negociadores que carezcan de facultades suficientes para la adopción de acuerdos, ¿no? O sea, si yo como Estado voy a conformar una comisión negociadora, bueno, voy a tener pues que incluir en esta comisión representante del Estado, ¿no? De la institución estatal, bueno, los gerentes, ¿no? Al gerente general, al gerente de administración y finanzas, al gerente de recursos humanos, al gerente de presupuestos, al gerente de proyectos, ¿no? Al gerente pues, de contabilidad de repente, ¿no? Pero no voy a poner pues al técnico uno de contabilidad, o no voy a poner pues a jefes de área que no conocen y que no tengan mayor poder de decisión, porque y eso es algo muy reiterativo. A veces incluyen a personas que no tienen mayor poder de decisión, o sea, establecen o actúan como una especie de partes, ¿no? A ver, déjame tu proyecto, vamos a dialogar, se lo voy a contar a mi jefe y a ver, luego te cuento en la próxima sesión que te hice, ¿no? Entonces, sí, vamos a estar en esa ruta. Definitivamente está pues a flor de piel este contexto de actos de mala fe, pues, ¿no? No voy a poner pues al portero
como integrante de una comisión pues, de negociación colectiva, cuando este señor pues, no tiene mayor conocimiento, ni mucho menos mayor eh, poder de decisión en lo que concierne a la empresa. Son esas cosas que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, y ser y actuar también de inmediato. Luego del contexto del convenio colectivo, ¿qué es lo que sucede si es que no se arriba, ¿no? No se arriba a, a puntos en común o a acuerdos? Bueno, existe la instancia arbitral, en la cual pues el laudo arbitral que se emite en ese trámite, ¿no? Dentro del marco del procedimiento de negociación colectiva, pues tiene también un rango de ley y tiene un rango de estricto cumplimiento por las partes. Ahora, el incumplimiento de la ejecución del laudo obviamente inhabilita al empleador a poder impugnar el laudo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la impugnación de los laudos arbitrales se puede judicializar, sí se puede judicializar a nivel de las salas superiores. A nivel de las salas superiores se tendrá pues, en todo caso que solicitar la nulidad o en todo caso alguna observación, ¿no? Que el empleador pretenda o atienda en el contexto del laudo. Luego de ello hay un asunto que a veces genera algunas controversias. Todavía que vamos a estar todavía acá a desarrollar este punto en el contexto de la negociación colectiva a nivel del Estado, ¿no? Es el aporte sindical. La ley, la 31788, establece en su artículo 21, ¿no? Que los convenios colectivos podrán establecer una cláusula en la cual para los trabajadores que no están sindicalizados, ¿no? Solamente por un tema único, abonen por esta oportunidad al cierre de estas negociaciones una suma como una especie de compensación a los gastos generados, ¿no? Durante todo este proceso de negociación colectiva. Y se fija como mínimo el 0.5 de las remuneraciones mensuales del trabajador. Este convenio pues regula cómo se puede abonar esta cantidad, ¿no? En todo caso, lo que también es cierto es que si el trabajador, ¿no? O el no afiliado decide pues no querer contribuir con este aporte, sencillamente lo expresa de manera voluntaria y presenta alguna ficha que se habilitan siempre para este tipo de trámite. El siguiente punto ya para ir finalizando esta conversación y pasemos a la parte más interesante de todo ello, que son las preguntas. Vamos a desarrollar someramente aquí el contexto del derecho de huelga. Como les comentaba, tanto el derecho de sindicación, la negociación colectiva y el derecho de huelga son pues no son derechos absolutos para nuestra regulación nacional, son más bien regulables. En lo que concierne al derecho de huelga, podemos nosotros revisar en el reglamento de la Ley de Negociaciones Colectivas de Trabajo, en su última modificación del Decreto Supremo 014-2022-TR, publicado el 24 de julio de 2022, se han realizado unas interesantes modificaciones en lo que concierne al trámite y a la comunicación de vuelos, ¿no? ¿Qué es lo que te solicita? ¿Qué es lo que te solicita? ¿Cómo regulan este procedimiento, este pedido, ¿no? En principio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, en la Asamblea General se tiene que establecer el acuerdo de que se tiene que ir a huelga. Obviamente se tiene que poner un contexto, un debido sustento de cuáles son los derechos o cuáles son las contingencias que se han suscitado y que motivan esta medida de lucha. Inmediatamente después de ello, tienes que comunicar mediante oficio, mediante documento escrito, con una anticipación de 5 días hábiles, si es que eres una empresa que no administra
servicios públicos esenciales, o sea, educación, eh, justicia, el contexto de servicios estrictamente necesarios para el desarrollo que tienen alto impacto social, ¿no? En el caso que tú seas una empresa de servicios públicos esenciales, el plazo es de 10 días, ¿no? ¿Qué se tiene que indicar? El ámbito de la huelga, el motivo, la duración, día y hora en el cual se inicia y día y hora en el cual se concluye. Generalmente se indica pues que es indeterminado, ¿no? Se inicia, por ejemplo, el día de hoy a las 8 de la mañana del 22, del 12 de agosto del presente año y concluye de manera indefinida hasta que se solucione algunas contingencias que se han expresado, ¿no?, en el trayecto de las negociaciones colectivas o de repente de algún caso concreto. Asimismo, esta documentación se tiene que adicionar una declaración jurada del secretario general de este gremio sindical, en el cual no debe indicar que la decisión ha sido adoptada cumpliendo todos los requisitos de ley. Tratándose de servicios esenciales, y acá viene la parte más terrible, tienes que adjuntar la nómina de trabajadores que van a cubrir los servicios esenciales. Luego de ello, tienes que adjuntar pues copia simple del acta de votación y copia simple del acta de la asamblea, ¿no? Este procedimiento se inicia, o sea, haces todo un file con el comunicado, con las copias respectivas, con la lista de la nómina de trabajadores que van a cubrir las partes eh, eh, más esenciales, ¿no? Los servicios mínimos, ¿no?, que le tenemos en la web, los servicios mínimos que deben funcionar en esta empresa. Esto, en este caso sería pues la mesa de partes. De repente en el contexto de producción no puede de repente haber muchas faltas ahí. El tema es evaluar bien la actividad de la empresa y ver en dónde se puede incluir este personal que se tiene que quedar para que se pueda otorgar el servicio de manera mínimo necesario, ¿no? Claro que esto, si lo vemos en la realidad, en el día a día, pues es una especie de contrasentido, porque al fin y al cabo, eh, básicamente la norma, bajo un principio de proporcionalidad y racionalidad que no está regulado, no hay ninguna fórmula que nos pueda dar pues un, una información más precisa de cuál sería la cantidad de personas que deben de quedarse in situ para cubrir estos servicios necesarios. Muchas veces, eso sí, sí es testigo, de que se han declarado, se han observado estos procedimientos, ¿no? Lamentablemente, faltaría ahí una regulación para ver estos principios de proporcionalidad, que a veces la Autoridad Nacional de Trabajo tampoco la tiene clara, pero que es el motivo por el cual a veces observa este tipo de requerimiento para la declaración de huelga. Otro tema que quisiera ver es el trámite de la comunicación de los servicios mínimos. El empleador debe comunicar anualmente, ¿no?, cuáles son las áreas de servicios mínimos. Eso es más, lo tiene que comunicar la Autoridad Administrativa de Trabajo. Este comunicado también se lo tiene que comunicar al sindicato para que se puedan plantear tus observaciones o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque en este informe que el empleador realiza, establece pues, el número de trabajadores, puestos, horarios, turnos, periodicidad y oportunidad de inicio de actividades, ¿no? En ese sentido, este documento puede ser observado por el gremio sindical y puede ser también modificado siempre y cuando se adviertan pues, algunas divergencias, ¿no? El trámite de las divergencias también se da ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, ante o sea, el empleador me comunica
el listado de servicios mínimos, y si yo pues observo, tengo algunas observaciones, ¿no? Veo divergencias en esos cuadros, en ese informe, yo puedo pues plantear la observación o la oposición de este cuadro, ¿no? El trámite está debidamente regulado ante la Autoridad Nacional, ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, y con ello, o en la ausencia de ello, ¿no? Nos piden, la Autoridad Administrativa de Trabajo nos pide pues, que apliquemos ciertos principios para la racionalidad y proporcionalidad de las personas que deben de quedarse en sede. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, ¿qué pasa si es que no se cumplen con los requisitos, con los procedimientos que esta norma de carácter reglamentario establece para la declaración de huelga? Lo que sucede es que existe pues, una declaratoria de ilegalidad de huelga. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? ¿No? La declaratoria de ilegalidad de huelga de los servidores públicos solo puede ser efectuada por el titular del sector. Pero ¿qué es lo que sucede previamente? Obviamente, si yo inicio mi trámite y no cumplo con los requisitos formales y documentales que me exige la norma, definitivamente la Autoridad Administrativa de Trabajo pues, me va a observar y me va a declarar que mi huelga va a ser improcedente. Ante ese contexto y ante ese comunicado lógico, yo puedo presentar un recurso de reconsideración. Así es el trámite. Pero si el segundo pronunciamiento ratifican el contexto de la improcedencia, entonces eso se le hace conocimiento al empleador, con la finalidad pues, de que ellos emitan alguna resolución administrativa, alguna resolución pues, directoral, o a nivel pues, de las más altas instancias, para que se declare la ilegalidad de la norma, ¿no? Entonces, en el caso del Estado puede ser el titular del sector o el jefe de empleo correspondiente, ¿no? Lo que concierne al trámite de ello, ya con la declaratoria de la legalidad, habrían ciertas responsabilidades por parte del gremio sindical si es que a pesar de eso, se van a la huelga. Hay responsabilidades administrativas, se activarían todas las responsabilidades administrativas. Se les pueden pues, iniciar procesos administrativos disciplinarios y todo ello. Entonces hay que estar siempre muy atentos con el trámite del pedido de declaración de huelga, con la finalidad de no caer pues, en este contexto de responsabilidades administrativas por falta o cosas por el estilo. Otro tema que acá vamos a ver, vamos a pasar a la siguiente imagen. De lo conversado, ¿no? Vemos de que existen notorios retos en el contexto de la libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga. Uno de ellos es el marco legal. ¿El marco legal por qué? Porque como no son derechos absolutos y son derechos regulados, siempre va a existir la posibilidad de que una norma reglamentaria o una norma de rango de ley pretendan establecer actos restrictivos. Pero como les comenté en el proyecto de la conversación, de que ante ese contexto uno puede plantear pues una acción de inconstitucionalidad si tiene un rango de ley. Por ejemplo, si es la ley de presupuesto del 2025, que me restringe a flor de piel todo tipo de negociación colectiva en la obtención de las remuneraciones o condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, definitivamente me está pulizando, me está restringiendo el acceso a ese derecho, ¿no? A la negociación colectiva y por ende también a mi derecho de libertad sindical en ese fuero. Otro tema que también podríamos ver en el caso de que este marco legal sea restrictivo y tenga carácter reglamentario, pues se podría accionar judicialmente mediante una acción popular. El incumplimiento de los acuerdos de negociaciones colectivas en el sector estatal sobre todo, existen estas contingencias que por
expresión de ley o norma reglamentaria limiten el presupuesto para la ejecución de determinados acuerdos. O, eh, por ejemplo, ¿no? En el Poder Judicial es muy estilado de que se asignen bonos por tramos, ¿no? Por ejemplo, del 2024 al 2026 vamos a hacer una asignación de un bono de 10.000 soles, por ejemplo. En el 2024 te vamos a dar el 50%, o sea, 5.000 soles en el trayecto del año. Y en el año 2025-2026 te vamos a asignar el monto restante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que, muy bien, ya han cumplido este año, pero el próximo año, imaginemos, sale la ley de presupuesto e indica que se restringe por cuestiones de austeridad y por cuestiones de afectación al erario económico del Estado, se limitan de manera, este, de manera indefinida la asignación de bonos, incluyendo las eh, establecidas en acuerdos de negociación colectiva. Imagínate que salga la ley de presupuesto restringiéndote. ¿Qué se tendría que hacer? Definitivamente plantea una acción de constitucionalidad porque ese articulado está pues afectando el normal cumplimiento de un acuerdo de negociación colectiva, ¿no? Y sobre todo este tipo de acuerdos deben tener la prioridad respectiva porque a nivel estatal, ¿no? Debe de haber pues, hay un principio de reserva presupuestal, la cual garantiza el desarrollo, ¿no? El soporte, ¿no? El soporte precisamente de la negociación colectiva per se, ¿no? El soporte de esta misma ley, la 31.188. Entonces, hay que estar siempre muy atentos con este tipo de expresiones del Estado, ¿no? Litigiosidades para la ejecución de los laudos. He hecho un pequeño seguimiento de algunos laudos arbitrales que han sido materia incluso de nulidad, que a la fecha están todavía a nivel están en trámite a nivel judicial. Es un porcentaje interesante. Generalmente el Estado o el empleador privado plantea este tipo de nulidades, dado de que afecta pues, el presupuesto asignado en la institución, afecta el contexto de ciertos proyectos que ellos han planteado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener, en todo caso, por el lado del empleador, tendrá que fundamentar debidamente y de manera documental y sustentada, ¿no? ¿Por qué es de que esta situación se va a diferir? No se va a poder ejecutar, ¿no? O si voy a plantear una nulidad, que las causales sean pues lo más atendibles posibles, ¿no? ¿Aló? Lo que más pruebas tengan. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí se logra escuchar. Ya, ok. Entonces, dentro de esta gama de retos que hemos advertido, ¿qué podemos nosotros proponer como una especie de solución que puede ser también materia de debate en esta charla, ¿no? Que las modificaciones normativas de carácter presupuestal respeten este contexto de los acuerdos, o sea, que no afecten lesivamente al normal desarrollo del derecho de negociación colectiva y sus acuerdos, y la ejecución de sus acuerdos sobre todo. Modificaciones en lo que concierne al trámite de la declaración de huelga, sobre todo en la adecuada regulación, precisamente en la adecuada regulación de esta expresión pues, de áreas de servicios mínimos, ¿no? Debería de haber una norma un poco más clara, más específica, que me dé mayores luces de cómo yo podría eh, eh,
establecer un adecuado cuadro de servicios mínimos para la finalidad de que no sea observado cuando hagan el petitorio de declaración. Sabemos perfectamente que tanto el derecho sindical de libertad sindical, negociación colectiva y huelga no son derechos absolutos, son derechos regulados, pero en todo caso la regulación no debe ser tan asfixiante, ¿no? A tal nivel en que muchas normas establecen regulaciones que ponen en contrasentido la propia expresión del propio derecho, ¿no? De libertad sindical, del derecho de negociación colectiva y el mismo derecho de huelga. Y eso lo podemos ver estadísticamente en estos últimos años. Y no le echemos la culpa al COVID, ¿no? Hay que precisar que en este último tiempo la gran mayoría de pedidos de declaración de huelga pues, han sido observadas o sencillamente han sido pues, declaradas de manera improcedente, y eso lo puedo ver a nivel de Lima. A nivel de Callao no tengo la estadística. Es un tema que definitivamente se debería de ver y hacer una revisión necesaria de estas normas, tanto reglamentarias, porque curiosamente el contexto de las divergencias, de los servicios mínimos, del trámite, de cómo yo tengo que hacer la comunicación de la declaración de huelga, está pues regulado en un decreto supremo, que es una norma que tiene rango reglamentario, ¿no? Entonces hay que hacer una delicada revisión normativa en estos aspectos y establecer pues una prevalencia, ¿no? Una prevalencia de los tratados internacionales y las opiniones de la OIT, porque si nuestro Estado está afiliado a estos organismos internacionales, pues no es solamente para tener un certificado más, una certificación más, sino es para que se cumplan estos convenios y se cumplan los nuestros acuerdos. Caso contrario, vamos a tener lo que tenemos hoy, ¿no? Derechos que, si bien es claro, han llegado a un nivel de ser derechos humanos, derechos ligados a un derecho humano, pero que, sin embargo, por nuestra regulación no son derechos absolutos. ¿Y por qué no lo son? Porque están regulados, ¿no? Con normas de carácter reglamentario. Están regulados con decreto supremo. A pesar de que la Constitución, el concepto, en todo caso, la luz que te quiere dar de estos derechos, pues pretenden darle pues, una connotación más amplia, más entera, más íntegra, ¿no? Sin embargo, estas regulaciones a nivel del decreto supremo pues menoscaban o son pues, normas que a veces fueron en contrasentido. Bueno, con este punto ya quiero acabar esta charla y estoy pues, presto a cualquier consulta, preguntas, diálogo, críticas, las cuales las voy a resolver. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la excelente ponencia el día de hoy. A ver, vamos a pasar. Si es que hay algunas preguntas, por favor. Doctor, disculpe, un favor. Estoy como panelista y me podría dar el anfitrión para poder permitirles el micrófono a los asistentes que están levantando la manito, por favor, para poder continuar con la ronda de preguntas. A ver, ¿cómo hago eso? ¿Me puede explicar? Sí, no se preocupe. Estoy como panelista, Noelia de la Cruz. Allí ahí a la derecha hay 3 puntitos y ahí me convierte en anfitrión, por favor. Ya, listo. Ya está como anfitrión. Listo, muchísimas gracias.
Entonces, ahora sí vamos a proceder con las preguntas y vamos a ir con la primera persona, que es Jesús Guapaya. Adelante, Jesús, le estoy permitiendo el micrófono para que pueda realizar su pregunta. Hola, ¿me escucha? Buenas. Sí, sí, Aló. le escucho. Dígame, La dígame, pregunta es la buenas tardes. siguiente. Buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Si en un sindicato que está formado por 7 personas y 3 se retiran por un incentivo, ¿ese sindicato sigue siendo válido? No, más bien estaría en una causal de cancelación de la licencia, porque habría sido afectado por un elemento constitutivo. Ya. ¿Y cuánto tiempo hay para poder reclamar eso? Ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Eh, o sea, si han sido retirados 3 y tú incorporas, supongamos, llegas al número mínimo que establece la norma, bueno, pues lo comunicas inmediatamente a la autoridad administrativa de trabajo. Ya, gracias. Esa era mi pregunta. Gracias. A ello quiero adicionar algo más, ¿no? Lo que sucede es que en el sindicato hay determinados documentos que se deben de llevar, ¿no? Uno de ellos es el libro de actas, el otro es el libro en donde se registran todos sus integrantes, todos los afiliados. Y hay otro libro, como que es el libro de cuentas, el libro de banco y todo ello, ¿no? La cuestión económica. Pero siempre es importante que el sindicato lleve el control, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eso es lo recomendable. Ok. Gracias. Seguimos con la participante Gladys Villanueva. Buenas tardes, ¿se me escucha? Así es. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, gracias por la exposición. Quiero precisar una inquietud. ¿Qué sucede si en el ámbito legal que se tiene al reconocer una directiva de un sindicato fallece el titular principal, tomando en cuenta que dentro del ámbito legal tiene una personería, ¿no? Tiene algo, importancia jurídica. ¿Qué sucede al fallecimiento de este titular? Ya, correcto. Sí, por ejemplo, ¿no? Fallece el secretario general de CODE. ¿Qué es lo que sucede? Inmediatamente, y eso es algo que es muy común y que se regula generalmente en el estatuto, ante la ausencia del secretario general, ¿no? O de repente, no necesariamente su fallecimiento, de repente ha ido a una diligencia para ver, pues, alguna problemática en el interior del país, para ver una problemática puntual con sus afiliados. En todo caso, que podría seguir en la posta, o es el secretario adjunto o es el secretario de defensa. Ahora, en el caso de fallecimiento, ¿no? O en el caso de destitución, ¿no? De destitución de este señor secretario general, incurrió en una falta grave y mediante el proceso administrativo disciplinario lo destituyeron, ¿correcto? Entonces, bajo ese contexto, en primera instancia lo podría asumir el secretario adjunto o el secretario de defensa, dependiendo de lo que establezca su estatuto. Si no sucede eso, el directorio, la junta directiva, convoca asamblea y en asamblea general pueden nombrar al reemplazante en el caso de fallecimiento o destitución, ¿no? Supongamos que el secretario general haya sido sancionado por una suspensión de 6 meses, ¿correcto? La salida es la siguiente, ¿no? O establece que el secretario de defensa o el secretario adjunto asuma la representatividad como secretario general. Obviamente, todo eso depende si es que tu estatuto lo regula así, o si en la Asamblea General se establece esa solución, ¿no? Por esos 6 meses que el secretario general ha tenido
esta sanción de suspensión, ¿no? Se podría nombrar temporalmente, ¿no? Con fechas exactas y todo ello, al secretario de Defensa, en todo caso al secretario adjunto, como secretario general, en adición de su función, ¿no? En el caso de fallecimiento, claro, si es que así lo decide el sindicato, la Asamblea General, si para ellos basta que la suspensión o esta sanción administrativa ya afecte sensiblemente la imagen gremial y todo ello, pues sencillamente en la Asamblea General se convoca Asamblea General y se reemplaza este señor, ¿no? Eso obviamente se tiene que elaborar el acta correspondiente y remitirlo a la Autoridad Administrativa de Trabajo para que se haga esa variación en el ROS. Porque si Juan Romaní, supongamos, ¿no? Ha sido destituido por función pública, ¿no? Imaginemos. En todo caso, eso ya se tomó conocimiento en el nivel gremial. El secretario de Defensa y su conjunto de los directivos convocan a asamblea para que se reemplace el secretario general y esa acta, en el cual se pone el contexto del reemplazo y todo ello, se oficia, se hace de conocimiento a la Autoridad Administrativa de Trabajo para que se haga la variación correspondiente del ROS y se emita una nueva conformación y un nuevo ROS. Obviamente, si es que esta directiva, supongamos, ha iniciado sus actividades en enero de este año, imaginemos que el contexto de duración o vigencia de esta junta directiva hace 2 años, tendrá pues su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025, ¿no? Para que cumpla 2 años. Si es que había una variación de los integrantes, será por ese periodo también. Gracias. Seguimos con la participación de Jacinto Mañari. Sí, dígame. Hola. Muy buenas tardes, señor Jacinto. Dígame, ¿qué le puedo atender? Hola, no, justamente iba a hacer la pregunta respecto a lo último que te ha absuelto. O sea, si se va, si por cualquiera sea el motivo, razón o causal que se retire uno o dos integrantes de la directiva del sindicato, no se cae, sino que puede ser reemplazado en un evento orgánico, un evento de carácter orgánico. El sindicato puede ser reemplazado, ¿no? Por cualquiera de los afiliados que se crea conveniente. Eso es, Sí, eso es lo que sí. quería yo preguntar y me lo ha absuelto usted con En el la ejemplo. pregunta. Sí, con el ejemplo que ha dado usted ya me ha absuelto esa parte porque lo hacemos así, pero suele ocurrir que hay mucha gente o muchos compañeros y compañeras. Yo soy dirigente de la CGTP Callao, que soy presidente de la CGTP Callao. Muchos compañeros que no utilizan esto porque se enredan un poco, ¿no? Tienen muchas dudas. Entonces, es algo que algunos podemos manejar o sabemos, pero tampoco no teníamos la certeza que usted hoy día nos ha corroborado eso, nos ha reafirmado lo que nosotros venimos haciendo en algunos sindicatos de bases de la CGTP Callao, ¿no? Con respecto a su capacitación, a la charla, a lo que usted nos ha expresado esta tarde, magnífico, a mí me satisface bastante. Usted ha agarrado todas las aristas, digamos, que hay muy poco que preguntar. Más bien nos ha ilustrado y nos ha reafirmado varios conceptos que nosotros manejamos, ¿no? Lo único sí, y yo sé que no es responsabilidad de usted, más bien a la doctora Noelia, decirle que no puedo acceder a mi registro. Por eso que he enviado todos mis datos en uno de los chats. No puedo acceder para nada, puedo acceder. El link está en letras negras y normalmente siempre el link sale en letras azules para poder uno ingresar, ¿no? Para uno acceder al registro, ¿no? Y no es la primera vez que asisto a una capacitación de la Dirección Regional de Trabajo, sino siempre.
Eso es todo. Buenas tardes. Muchas gracias por la atención y muchas gracias por la exposición. Buenas tardes, no, no se preocupe. Igual tenemos en cuenta su registro. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, con ello damos por culminada la ronda de preguntas. Muchísimas gracias nuevamente al doctor el día de hoy por la ponencia Promoción de la Libertad Sindical, al doctor Juan Roberto Romaní Romani. Sí, gracias. Le doy paso para sus palabras finales, por favor, doctor. Bueno, agradezco y en primera instancia felicito estos espacios de conversación. Bueno, capacitación, como dicen ustedes, yo más creo que es un diálogo. Las preguntas son muy interesantes. Hay muchas cosas que en la praxis uno llega a desarrollar de manera más concreta. Y bueno, estoy a disposición si mañana más tarde algún día necesitan alguna consulta o cosas por el estilo. Mi número lo tienen aquí a nivel de la dirección regional de trabajo. Y como una precisión, ¿no? Muy interesante. Soy de la idea, muy humanista, de que tanto el derecho de libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga son derechos humanos. No son derechos que deben de ser restringidos. Y si se pretende regular, deben de ser regulados para que haya un mejor desarrollo del derecho. Espero y aspiro, ¿no?, a que los cambios normativos en el trayecto del tiempo tengan esa visión. Dar una plataforma más coherente a estos derechos tan importantes y darle la valía correspondiente a los organismos sindicales, porque son las instituciones que a través del tiempo, y a pesar de que en algunos momentos han sido mal vistos y todo ello, son las instituciones que prevalecen en el tiempo exigiendo y persiguiendo un establecimiento igualitario de derechos a nivel laboral. Y felicito, si toca hay muchos directivos de sindicatos, porque capacitándose también y estando en estos escenarios de diálogo, uno aprende más, uno intercambia ideas, uno intercambia puntos de vista, y creo que esa es la manera más adecuada de fortalecer estos tres derechos tan importantes que son derechos humanos: el derecho de la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho laboral. Muchas gracias.